se van incorporando en este momento para iniciar o para continuar este diálogo que iniciamos ayer sobre la justicia constitucional. Bueno, buenas tardes para los países que todavía de tarde. Aquí en República Dominicana ya son las 7 y tantos de la noche, de manera que por eso digo buenas noches. Eh, no sé si estamos listos. Ustedes me dirán si el sonido en el día de hoy está apropiado desde el inicio. Si no tenemos dificultades auditivas en este momento. Así que dígame desde el principio si el audio está bien, si nos estamos escuchando de manera apropiada para poder iniciar esta conversación hoy. Un saludo a todos ustedes en los distintos países de nuestra Latinoamérica. Y bueno, por supuesto, si hay alguien más de otra región del mundo, España, bueno, también vale el saludo. Bueno, pues en lo que digamos se va concretando el inicio, ¿verdad?, de esta conversación, se vayan agregando las personas, que hoy, bueno, en Argentina son las 8 de la noche, si es un poco más tarde que acá. En la que vamos, ¿verdad?, agregándonos todos en el día de hoy, vale recordar que este tercer módulo del curso de alta formación en constitucionalismo y derechos humanos aborda lo relativo a la justicia constitucional. Y en el día de ayer básicamente iniciamos esta conversación con la cuestión de los orígenes de la justicia constitucional, los orígenes y la expansión de la justicia constitucional. Un camino o una conversación que nos llevó desde la mítica sentencia Marbury versus Madison hasta los procesos de expansión de la justicia constitucional y de manera particular a través del formato de los tribunales u órganos de control de constitucionalidad especializados ocurrido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y en otras regiones del mundo como parte de los procesos de redemocratización. Me alegra que hoy el audio esté mucho mejor que ayer y bueno, y que también la visualización esté apropiada. Hey, saludos a mi hermano Marcelino desde el Paraguay. Bueno, vamos a iniciar entonces la conversación del día de hoy. Hoy, ¿verdad? Habíamos previsto que íbamos a hablar acerca de los modelos de justicia constitucional y sobre todo visualizando este diálogo en una perspectiva un poco más dinámica, más crítica que la que tradicionalmente hemos emprendido. Pero para llegar a la visión más crítica tenemos que pasar primero por la visión y por el análisis más sencillo de la justicia constitucional y de los modelos de justicia constitucional. El primer modelo de justicia constitucional, ¿verdad?, ya todos los conocemos, lo hemos estudiado en el día de ayer, es el modelo, ¿verdad?, de justicia constitucional de la Judicial Review de origen norteamericano. No vamos a insistir de nuevo sobre los orígenes de este mecanismo de la Judicial Review, sino más bien hoy quizás sería importante visualizar las características que tradicionalmente se han esgrimido sobre el mismo y que tienden a contraponerlo a otro modelo de justicia constitucional que es el que ha adquirido connotación relevante en Europa a través del denominado modelo kelseniano, europeo, centralizado o concentrado de constitucionalidad. El modelo de control difuso, el modelo norteamericano, el modelo americano de control de constitucionalidad, se caracteriza en primer término por dejar el ejercicio, digamos, del control de la constitucionalidad se encuentra en primer término extendido o difuminado en el ordenamiento jurisdiccional. Es decir, todos los jueces del sistema son jueces de la constitucionalidad. Por eso de ahí la característica o la distinción de control difuso, porque
En realidad, todo juez es al mismo tiempo juez que tiene capacidad para resolver un litigio o un conflicto determinado, también lo es un juez, el juez de la constitucionalidad de la ley. Pero este control de constitucionalidad, y aquí viene una nota también muy característica de este modelo, se hace a partir de un caso, a partir de un supuesto conflicto del cual el juez está llamado a decidir. Por eso también este modelo se tiende a denominar como modelo de control concreto. Entonces, modelo difuso o concreto son dos de las características, digamos, básicas de este modelo de control de constitucionalidad, que es el denominado modelo tradicionalmente americano. Una característica también, digamos, que tradicionalmente se tiende a visualizar de este modelo, es el alcance de la decisión que adopta el juez. Este modelo, en principio, se entiende que la sentencia que emite el juez en el ámbito del control de la constitucionalidad es una sentencia de efecto relativo, es decir, en el sentido de que atañe exclusivamente a las partes que han estado involucradas en la controversia jurídica, a propósito de la cual se ha evaluado la constitucionalidad o no de la ley, especialmente a partir de un alegato en el que se plantea la posible afectación de los derechos de alguna de las partes involucradas en el litigio. Entonces, estos elementos, digamos, son los tres elementos característicos básicos que tienden a ser contrapuestos o visualizados como los elementos distintivos del control difuso de constitucionalidad. El primero, como ya señalaba, la idea de que el control es ejercido por cualquier juez. Es decir, todos los jueces del sistema de un ordenamiento jurídico determinado pueden ejercer la potestad de controlar la constitucionalidad de las leyes a partir de los casos que se encuentran apoderados. Entonces, el hecho de que sea distendido es una primera característica, por eso lo de difuso. La segunda, precisamente, el carácter concreto que ya les había anticipado, es decir, la idea de que el control de constitucionalidad se da necesariamente sobre la base de la existencia de un litigio, de un conflicto, de una situación determinada en la cual la ley que va a ser controlada a través de la judicial review es relevante para aplicar al caso. Entonces, esa relevancia de la ley es la que obliga, en determinadas circunstancias, si la ley se considera que es contraria a un canon constitucional, a evaluar su conformidad o no con la Constitución. Y el tercer elemento es que la solución que finalmente adopte el tribunal adquiere un carácter de efecto relativo, en el sentido de que interesa el resultado específicamente a los sujetos o actores que han sido parte de la controversia jurídica. Bien, entonces, digamos, esas son las características básicas del modelo americano. Por supuesto, estos no son los únicos elementos que uno tiene que visualizar. Esta ficción del carácter relativo de la sentencia evidentemente es engañoso en términos reales, porque el control difuso finalmente termina en el modelo americano en la cúspide de un tribunal, que es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿verdad?, que tiene como potestad de interpretar en última instancia el ordenamiento jurídico, el derecho aplicable. Y en virtud de una técnica propia del common law, el llamado stare decisis, ese criterio de resolución jurídica que adopta el Tribunal Supremo, irradia todo el ordenamiento jurídico, adquiriendo a términos prácticos una eficacia general. Es decir, la eficacia de precedente finalmente es en eso que se traduce el stare decisis. Es la posibilidad de construir prácticamente un efecto de carácter general a partir de la solución concreta que se ha dado en un caso particular. Estamos hablando todavía, por supuesto, del modelo de control americano, el modelo de control difuso, control concentrado, de control difuso, control concreto, o mejor conocido como el modelo americano, que es el que origina la justicia constitucional. Lo que hablamos ayer cuando iniciábamos esta conversación, aunque mucha gente se perdió parte en los primeros 15 minutos porque el audio no era muy bueno. Pero bueno, la idea es entender, ¿verdad?, que aún en este modelo americano, la sentencia que finalmente emite el juez del tope del sistema en la Corte Suprema de la Justicia tiene una eficacia
general en el ordenamiento jurídico por efecto de el principio del stare decisis o el principio de precedente vinculante. Entonces, evidentemente, digamos, este modelo básico, como les digo, ha sido el punto matriz desde el cual se ha empezado a estipular luego la contraposición al otro modelo. El otro modelo, del otro lado del Atlántico, digamos, emerge un siglo después, prácticamente, el llamado modelo de control concentrado, el modelo kelseniano de constitucionalidad. Kelseniano se utiliza para referirse de manera importante al autor o al principal artífice de este tribunal constitucional en Europa en la década de 1920, en la década del 20, Hans Kelsen, jurista austríaco, que no solo participó de manera relevante en la concepción de este órgano, sino que también formó parte de la primera camada de jueces del Tribunal Constitucional de Austria y también fue uno de los principales juristas propulsores en el campo científico o teórico de la figura de los tribunales constitucionales. Entonces, este modelo europeo, digámoslo así, de control de constitucionalidad se caracteriza teóricamente, desde el punto de vista tradicional, se lo ha visualizado como el anverso o como una contraposición al americano. Es un modelo de control concentrado. Mientras el modelo europeo americano es difuso, este es un modelo concentrado. ¿Por qué? Porque la función de justicia constitucional se atribuye de manera exclusiva a un órgano jurisdiccional que, sin embargo, está situado por fuera de la estructura judicial ordinaria. Es un órgano jurisdiccional ad hoc o especializado, un órgano que opera con un desmembramiento de la actividad jurisdiccional del Poder Judicial tradicional. Entonces, es un órgano que no forma parte, en principio, de esa estructura. Por supuesto, estamos hablando de la contraposición clásica. Entonces, como órgano concentrado es un órgano que es el único que tiene el poder de decisión, sobre todo cuando se trata de declarar la nulidad por inconstitucional o anticonstitucional de una ley. Bueno, la segunda característica de este modelo es el carácter abstracto. Mientras el modelo americano se concibe a partir de la idea de que es un control de carácter difuso, un control, digamos, concreto, porque parte de la existencia de un caso, de un conflicto determinado de intereses entre sujetos que van a participar. El control europeo es un control abstracto, en el sentido de que es un control que se hace a la validez de la ley. La impugnación que se realiza es sobre la propia expedición de la ley como tal, como hecho jurídico abstracto, a partir del cual se analiza la conformidad o no a la Constitución ya de la ley como tal, independientemente de los supuestos de su aplicación. Y la tercera característica básica de esta contraposición de los elementos básicos de otro, de que hemos visualizado, es la idea del carácter de la sentencia. Mientras la sentencia, en principio, en el control americano, tiene un efecto relativo a los sujetos que están involucrados en la controversia jurídica, en el control concentrado la sentencia tiene un efecto anulatorio general. Por eso aquella ficción de la que hablaba Kelsen de que el Tribunal Constitucional era una especie de legislador negativo. Porque una vez producida la decisión de la inconstitucionalidad de la ley, el efecto que produce en el ordenamiento jurídico es el de la extirpación de la norma. Por lo tanto, es similar a una especie de abrogación o derogación de la ley por parte de un órgano legislativo. Insisto, por eso la ficción original de Kelsen de que el Tribunal Constitucional es una especie de legislador negativo. Por supuesto, estas contraposiciones luego llevan a otros muchos elementos secundarios dentro de la contraposición tradicional. Primero, otro elemento de contraposición, la idea de que el modelo de control difuso, al confiar esta función a todos los jueces, es un modelo que no privilegia, o que privilegia más bien la idea de el control de constitucionalidad como un elemento innato a la propia actividad jurisdiccional y por lo tanto confía en que todos los jueces tienen la habilidad para poder aplicar y verificar de manera apropiada la constitucionalidad de la ley. Mientras que en el control concentrado el relato diría que es un modelo que privilegia mejor la especialización
teórica de los magistrados que van a encargarse de realizar el control de constitucionalidad. El modelo americano es un modelo más judicialista en el sentido de que al confiar esta atribución a la estructura judicial ordinaria, privilegia los mecanismos y los métodos propios de la judicatura y de una estructura de una judicatura, ¿verdad?, escalonada para los fines del ejercicio del control de constitucionalidad, mientras que en un modelo tipo europeo se privilegia el factor político que incide de manera más determinante en la articulación de un órgano ad hoc. Y uno pudiera incluso encontrar otras múltiples maneras de generar esta contraposición entre los modelos. Lo cierto es que si leímos los documentos que habíamos dejado para la clase de hoy, pudimos advertir que en realidad esta contraposición tradicional es engañosa y hoy día es bastante limitada para visualizar la realidad operativa de la justicia constitucional. Entonces, evidentemente, esa distinción, digamos, en la configuración tradicional no es suficiente hoy día para entender la realidad de cómo opera la justicia constitucional. Y sobre todo, parte de una contraposición que de alguna manera también es engañosa, para decirlo de alguna forma. Porque, y concuerdo en esto con lo que plantean algunos juristas, incluyendo algunos de los que les compartí, digamos, para la clase de hoy, la idea de que en el fondo, para analizar la justicia constitucional y los modelos y los sistemas de justicia constitucional, tendríamos que partir de la idea, en primer lugar, de que la justicia constitucional es un modelo a partir del cual se ha desarrollado o se ha escindido otro modelo con algunas características peculiares, pero que se ha movido conceptualmente y en términos pragmáticos hacia el modelo original. Es decir, en realidad la justicia constitucional es un instrumento deudor propio de la concepción norteamericana. Es un producto, por supuesto, con antecedentes importantes en el derecho anglosajón. Ya habíamos visto el caso Bonham Case y otros antecedentes importantes que militan a favor de esta idea de la profunda raigambre británica del control de constitucionalidad de la ley, a pesar de que los británicos hoy la rechazan mayoritariamente. Pero, sin duda alguna, el modelo básico de articulación de la justicia constitucional es el modelo, digamos, americano. Entonces, el modelo que nosotros llamamos europeo, el modelo concentrado, en realidad es una opción de especialización a partir de ese modelo primario. Incluso, hay autores que reivindican de manera relevante que lo que se impuso en términos pragmáticos después de la Segunda Guerra Mundial en Europa fue la concepción americana de constitución como norma, y que de Europa lo que se quedó fijado de la concepción o de la propuesta original de Kelsen es la idea del órgano, la idea de un órgano. Pero también eso también se queda como quiera bastante corto, porque como vemos en términos prácticos, en realidad la justicia constitucional en términos de práctica es mucho más compleja. Las relaciones que se dan entre los jueces ordinarios y los jueces del Tribunal Constitucional, es decir, es mucho más rica, se producen muchas hibridaciones en términos pragmáticos que permiten visualizar que en realidad esa distinción rígida entre modelo difuso y modelo concentrado no se verifica en la práctica casi en ningún ordenamiento jurídico. Entonces, en realidad, hoy, si nosotros tuviéramos que hacer un análisis apropiado acerca de los modelos de justicia constitucional, tendríamos que partir de la idea de que en realidad se produce un profundo acercamiento. Primero, veamos efectivamente a partir de la propia idea de la naturaleza de los controles. Otros autores han subrayado incluso distintas maneras de contraponerse. Vamos a ver incluso algunos de estos criterios de contraposición, que son, insisto, mucho más rigurosos o mucho más complejos que los que son la contraposición tradicional entre modelo concentrado y modelo difuso. Están quienes plantean la contraposición entre los modelos de justicia constitucional que privilegian la tutela de la ley y los que privilegian la protección de los derechos fundamentales. O dicho de otra forma,
entre los que privilegian la función de depuración del ordenamiento jurídico, la función de garantizar la correcta estructuración del sistema de las fuentes del derecho, y los que ponen especial énfasis en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, desde este punto de vista, es posible bueno, disculpen que a veces hay algunos comentarios muy peculiares que me sacan de la circulación cuando los veo. Pero bueno, fíjense, insisto, que la contraposición entre la opción por proteger tutelar el sistema de producción normativa o la protección de los derechos puede ser una contraposición, si se quiere, mucho más apropiada, según algunos autores, para reflejar la realidad. Y esto también se traduce en los instrumentos que se utilizan para realizar esas distintas atribuciones. Ustedes vieron la semana pasada distintos instrumentos que aplica hoy el derecho procesal constitucional para asegurar la justicia constitucional. Bueno, pues bien, estos instrumentos pueden ser relevantes dependiendo, insisto, de una opción u otra. Cuando el peso relevante de la justicia constitucional está dada en la verificación de la conformidad del ordenamiento jurídico, en la verificación de la conformidad del ordenamiento jurídico de la producción de la ley, se privilegian en la práctica instrumentos de control que pudieran ser dados como el control abstracto o control concentrado de la constitucionalidad de la ley. E incluso mecanismos como la llamada cuestión de constitucionalidad, la cuestión prejudicial, la consulta, u otros, cual que sea el término que se utilicen, en el cual los tribunales puedan o no desapoderarse de una determinada controversia para plantear una consulta al Tribunal Constitucional en relación a la constitucionalidad de una ley que vaya a ser aplicada. En cualquier caso, lo relevante de este relato es visualizar que lo que se trata de aseverar o de asegurar es que se respete el criterio que la Constitución ha establecido para la producción normativa en el ordenamiento jurídico. Este es un relato que pudiéramos encontrarlo muy cercano a la concepción original que tenía Kelsen sobre el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Incluso hay quienes dicen que desde este punto de vista sería incluso más adecuado que ese control se haga de manera previa. Y aquí también hay opciones encontradas sobre si el control de conformidad para los fines de asegurar la correcta estructuración del sistema de fuentes en el derecho se debe hacer de manera preventiva o represiva. Hay quienes entienden que si la finalidad es asegurar la correcta estructuración del sistema normativo, del funcionamiento del sistema de fuentes, bueno, pues el control preventivo, como el que hace el Consejo Constitucional francés, sería el más idóneo. En el otro extremo, ¿verdad?, de acuerdo a este tipo de contraposición, estarían la visión de quienes apuntan que lo más relevante o que la otra cara de la justicia constitucional sería la protección de los derechos. Y esto, por supuesto, privilegia el uso de determinadas herramientas como las llamadas acciones de amparo, tutelas, acciones de tutela, en el caso dominicano el recurso de revisión de decisiones de amparo, revisión de decisiones jurisdiccionales y cualquier otro instrumento jurídico que propenda a asegurar la protección de los derechos particulares de los sujetos, de los ciudadanos, en el marco de la justicia constitucional. Entonces, este relato, digamos, que pone el énfasis en los derechos, evidentemente es propende a la utilización de mecanismos de garantía que tienden a tener un efecto más de carácter subjetivo. Fíjense que todas estas contraposiciones llevan a un encadenamiento complejo de distintos conceptos. El control de constitucionalidad de la ley, ¿verdad?, pues como mecanismo de asegurar la correcta estructuración del sistema de fuente lleva a un control de tipo objetivo. Mientras que la idea de la protección de los derechos lleva a la idea de que es un control de tipo subjetivo. Lo cierto es que la mayoría de los tribunales constitucionales tienden a hibridar estos distintos tipos de controles de distintas maneras y en términos operativos. Sí, aún aquellos sistemas donde se pone especial énfasis a la aplicación del control de constitucionalidad de la ley como mecanismo para asegurar la depuración del ordenamiento jurídico, la correcta estructuración del sistema de fuentes,
Bueno, pues es innegable que en la práctica tienden a proteger bastante los derechos humanos, los derechos fundamentales de los ciudadanos en las soluciones, en las distintas decisiones que adoptan. Pero también las decisiones que se adoptan en el plano concreto, a partir de casos particulares en los procesos de tutela subjetiva de los derechos fundamentales, tienden también a articularse como herramientas necesarias para la integración del sistema de fuentes desde el momento en el que las sentencias de los tribunales constitucionales tienden a ser revestidas hoy en la actualidad casi de manera uniforme con una fuerza de precedente vinculante que tiende a trascender el efecto normativo de la sentencia de la solución del conflicto interpartes que pudo haber iniciado el caso. Es decir, ya los tribunales en realidad cuando deciden un recurso de amparo constitucional o una acción de tutela, una revisión de tutela o cualquier otro mecanismo, un agravio constitucional, cualquier otro mecanismo que sea de protección concreta de derechos fundamentales, la solución que adoptan en el marco de ese caso no se limita a quedar específicamente en el sujeto, los sujetos que han estado involucrados en la controversia. Evidentemente el efecto de cosa juzgada permanece exclusivamente sobre esos sujetos, pero la solución jurídica que se inserta en el ordenamiento jurídico, la solución, el ratio decidendi de la sentencia, tiende a adquirir un efecto irradiador en el ordenamiento jurídico que se expande como posible criterio para ser aplicado en el futuro a otros casos. Con lo cual, por anticipado, en los casos también de solución de casos concretos, el tribunal va asumiendo un proceso de depuración del propio ordenamiento jurídico. Y lo hace en este caso incluso creando criterios que por anticipado puedan afectar la futura estructuración de la adopción de la legalidad a través de cómo el legislador opere. Es decir, el legislador deberá tener en cuenta a la hora de de hacer cumplir su papel legislativo, los criterios interpretativos de los derechos fundamentales que se van adoptando en las sentencias que adopta la jurisdicción constitucional en los casos concretos que es apoderada. Entonces, fíjense, insisto, todo esto nos lleva a que la idea de la contraposición rígida entre los modelos parece ser hoy insuficiente. Bueno, el quien está exponiendo hoy es de República Dominicana. No sé, por si acaso se nos perdió. Quienes se estén agregando nuevos, mi nombre es Félix Tena de Sosa, yo soy de República Dominicana. Pero bueno, la ventaja de Latin Juris es que aquí participarán juristas de toda América Latina y ustedes tendrán la oportunidad de aquilatar distintas perspectivas de análisis sobre la justicia constitucional, el constitucionalismo, los derechos humanos, los derechos fundamentales en general. Es innegable que y esto es lo importante también de que este curso se produzca este diálogo, porque hay contextos o temas que se van a ir solapando de manera natural en distintos momentos. Parte de lo que yo le estoy narrando hoy, ustedes vieron la semana pasada con el profesor Damián Armijos, y es muy posible que parte de lo que el profesor Armijos trató lo habían visto previamente con el profesor Morocco en la primera semana. Y así seguiremos volviendo sobre ciertos temas e introduciendo de manera, digamos, sistemática nuevo contenido para ir afianzando de manera progresiva este diálogo. Entonces es un diálogo que, insisto, que va creciendo también en la medida en el que a través de sus intervenciones más adelante o contextualmente en la medida que sea posible, uno va respondiendo e introduciendo elementos necesarios para la conversación. Pues bien, lo que he tratado de señalar en esto, que no sé si alguien se ha encontrado especialmente denso la forma como explico a veces estos temas que me apasionan, lo cierto es que la contraposición tradicional entre los modelos de justicia constitucional evidentemente no es del todo suficiente. En América Latina, para, digamos, centrarnos un poco en nuestra región, lo que hemos hecho ha sido, digamos, mucho más interesante aún, porque nosotros hemos logrado, partimos nuestra experiencia de justicia constitucional en un primer momento, tomando como referente exclusivo el modelo americano. Y así la mayoría de nuestros países estructuraron mecanismos de justicia constitucional tipo Judicial Review, atribuyendo funciones propias de justicia constitucional a todos los jueces del sistema y dejando unas atribuciones especiales a veces en manos de la Corte Suprema de Justicia. Pero después de, digamos, en las últimas 3-4 décadas, la experiencia en América Latina ha sido visualizar a Europa y por lo tanto, sin derrotar o sin dejar de lado nuestra
tradicional configuración, viendo el modelo americano, también se han introducido esquemas de centralización de la justicia constitucional en órganos especializados, a los cuales se le ha confiado, digamos, tener la última expresión de voluntad de la justicia constitucional. A esos órganos que uno tiende a denominar como jurisdicción constitucional, un tribunal, una sala, una corte constitucional. Pero eso se ha hecho en la mayoría de los países sin derribar de todo la construcción anterior que teníamos acerca de un modelo de justicia constitucional que miraba hacia Estados Unidos. Por eso nosotros tenemos sistemas que hoy se tienden a denominar como mixtos y en algunos ordenamientos como duales o paralelos, dependiendo de una serie de categorizaciones teóricas también que yo honestamente no pretendo hoy iniciar la discusión entre lo dual o paralelo y la distinción con lo mixto. Lo cierto es que en América Latina en realidad se ha producido una hibridación necesaria entre los distintos, entre la visión original norteamericana y la visión original europea, y eso ha dado lugar a un modelo con una mayor riqueza conceptual en términos prácticos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la posibilidad de permitir justicia constitucional en los distintos tribunales inferiores en muchos países, ya sea a través de la posibilidad de aplicar el control difuso de la constitucionalidad en los casos o controversias que los tribunales estén llamados a decidir, ya sea bien a través de la tutela o protección de los derechos fundamentales a través de mecanismos especializados como el amparo, la acción de protección, la acción de tutela. Todo va a depender del nombre del país en el que usted se encuentre. Si está en Colombia le va a decir acción de tutela. Los chilenos hablan de una acción de protección. Y otros países en la región, la mayoría utilizamos la terminología de amparo siguiendo la tradición original de México. Pero en fin, cual que sea la distinta denominación, en realidad lo que es importante tener claro acá es que en los distintos países de la región se han estructurado mecanismos de tutela de derechos humanos que han permitido coexistir un control en manos de distintos jueces ordinarios, de los jueces de la estructura judicial tradicional, con una expresión última de control en manos de un tribunal, de una corte o de una sala constitucional. Por supuesto, hay excepciones, hay modelos concentrados, únicos, que no permiten la intervención de jueces ordinarios para los fines de ejercer la justicia constitucional. Hay otros modelos que no permiten la aplicación de un control difuso y establecen el sistema de consulta, pero en realidad eso, digamos, a grosso modo en la región tendemos a superponer y a plantear un modelo, digamos, de hibridación entre ambas situaciones. A veces ha dado lugar a esquemas, insisto, de justicia constitucional paralelas o llamadas justicia constitucionales bifrontes, en las cuales se tiene un mecanismo de tutela de derechos concretos en manos de la judicatura ordinaria y cierra a veces sin un contacto con el poder, con el tribunal constitucional. Esos son los mecanismos que uno puede considerar bifronte, cuando tenemos dos tribunales que son básicamente tribunales constitucionales con competencias distintas. En el caso de la República Dominicana tenemos un modelo estrictamente mixto, en el sentido de que todos los jueces del país son jueces de la constitucionalidad, según establece el artículo 188 de la Constitución Dominicana, pero al mismo tiempo tenemos un tribunal constitucional a quien se le confía la posibilidad de revisar las decisiones judiciales que en última instancia han desaplicado una norma por inconstitucionalidad, o cuando se trata de decisiones en las que se han aplicado o se alega la vulneración de derechos fundamentales producto de la decisión jurisdiccional previa. Entonces es un modelo, insisto, como ocurre en otros países de la región, que permite la posibilidad de una acción más o menos amplia por parte de los tribunales ordinarios en el ejercicio de la justicia constitucional, pero que también abre la posibilidad de un control concentrado arriba o de un control de última palabra. Sí, en Italia también, como me señalan acá, existe un modelo que desde el punto de vista práctico es un modelo híbrido, sobre todo a través de lo que los italianos han denominado la llamada constitución viviente, que es un mecanismo a través del cual la justicia constitucional o la corte constitucional básicamente remite o adopta para su actividad jurisdiccional criterios que han sido desarrollados sobre la comprensión de la Constitución en el marco de la actividad de los jueces ordinarios. Y entonces
Una vez que se ha asentado una determinada comprensión de la Constitución en el ámbito judicial ordinario, el Tribunal Constitucional tiende a respetarlo por considerarlo, digamos, la idea de ese derecho viviente. En Chile, evidentemente, sí se tiene un control concentrado de constitucionalidad. Chile es uno de los pocos países de la región que tiene prevista la idea de la consulta de constitucionalidad o el control mediante el cual el juez ordinario tiene que plantear una consulta para la inaplicabilidad de la ley ahora al Tribunal Constitucional. Pero en realidad son pocos los países de la región que tienen previstos este tipo de mecanismos. O países como Costa Rica, que también tienen un sistema muy concentrado de justicia constitucional, donde la Corte Constitucional, la Sala Constitucional es el único órgano que tiene la posibilidad de conocer de la constitucionalidad de la ley y lo mismo que de los mecanismos de protección como el amparo. Es jurisdicción, competencia exclusiva, digamos, del Tribunal Constitucional. Bueno, entonces, en realidad, digámoslo así, hay una gran amalgama de posibilidades en la región, pero ambas, esta amalgama de posibilidades se ha hecho sobre la base de la conjunción de los modelos originales entre el modelo norteamericano y con la introducción posterior el aporte, digamos, de la centralización propia en un órgano que ocurrió en Europa. Pero lo importante aquí es tener en claro que la práctica de los tribunales constitucionales en particular ha sido visualizar hacia el modelo americano. Es decir, en realidad se ha producido una natural convergencia en la práctica de acudir a la justicia constitucional hacia el modelo original en el cual se inició. Y esto se da básicamente a través de la mayor complejización de la propia dinámica de la justicia constitucional, más allá de los temas procedimentales propios sobre los que se articulan los distintos sistemas de justicia constitucional, sino más bien en los criterios de las decisiones, en la manera como también se ha complejizado los propios criterios de las decisiones tradicionales. En el relato original de Kelsen, los tribunales constitucionales solamente, como legislador negativo, solamente tenían la posibilidad de emitir sentencias de estimación o de rechazo de la constitucionalidad, es decir, declarar si la ley era conforme a la Constitución o no era conforme a la Constitución. Sin embargo, lo cierto es que la justicia constitucional en Europa desde el principio empezó a ver la necesidad de salirse de ese esquema conceptual reductivo. Y por eso empezaron a aflorar en la jurisdicción constitucional, primero en Italia y luego en Alemania, una cantidad extraordinaria de sentencias que se salían de ese esquema más tradicional de conformidad o no con la constitución de las leyes. Y ahí aparecen las sentencias interpretativas y las distintas modalidades de sentencias manipulativas, sentencias aditivas, sentencias supresivas, sentencias reductoras, sentencias exhortativas y todo un amplio catálogo de criterios de decisiones que han permitido a los tribunales constitucionales intervenir de manera proactiva en el ordenamiento jurídico, ya no como un mero órgano depurador de la legalidad para asegurar que las decisiones sean conformes a la Constitución y por lo tanto expulsar las normas o las decisiones las leyes que sean contrarias a la Constitución, sino también para generar una especie de legalidad positiva a la cual deben acudir los propios legisladores para complementar el ordenamiento jurídico cuando van a adoptar una ley. Entonces los tribunales constitucionales hoy cada vez más han incorporado en su arsenal práctico, sin duda, esquemas conceptuales que están situados muy por fuera del esquema original, digamos que kelseniano. Pero además, incluso en los países de control de constitucionalidad concentrado, que uno pudiera decir, se ha producido ese carácter híbrido, como mencionábamos en el caso de Italia, pero no menos híbrido uno puede considerar el modelo del tribunal, el modelo, digamos, español, o el modelo portugués, que es todavía más híbrido. En el modelo español se tiene claro que el Tribunal Constitucional tiene el monopolio del rechazo, es el único que puede declarar la inconstitucionalidad de la ley, pero los tribunales ordinarios pueden declarar la conformidad, pueden encontrar las llamadas interpretaciones conformes y pueden precisamente anticipar
el juicio de control de constitucionalidad a través de la consulta que plantean, porque es competencia del juez el evaluar si en una controversia de la que se encuentra apoderado la ley que va a ser aplicable es o no conforme a la Constitución. Y si encuentra que hay una duda relevante, entonces plantea la consulta al Tribunal Constitucional. Pero lo cierto es que, a pesar de ello, los jueces retienen una función extraordinaria para la justicia constitucional. Para empezar, es el espacio natural de la judicatura ordinaria en el que se protegen o tutelan los derechos fundamentales. Es decir, es en el espacio del juez ordinario donde inician los mecanismos de protección de los derechos. Y solo cuando se encuentra una necesidad por una tutela deficiente o por una inconformidad con los criterios que hayan adoptado los jueces ordinarios, que se acude ya al control subsidiario, al control de cierre que ejerce el Tribunal Constitucional. Entonces fíjense que aún en un ordenamiento como europeo como el español es evidente que se han introducido esquemas conceptuales que no pudieran ser visualizados exclusivamente como un sistema concentrado de manera exclusiva. Sí. Entonces es verdad, el carácter concentrado uno puede visualizarlo porque hay un único órgano al final que tiene el monopolio del rechazo, que es como la terminología que se dice. En Portugal utilizan una metáfora que a mí particularmente me ha resultado mucho más atractiva e incluso creo que es perfectamente aplicable a ordenamientos como el dominicano. La idea de que es un modelo difuso en la base y concentrado en el tope. Difuso porque efectivamente los distintos jueces de control de constitucionalidad, los jueces ordinarios tienen un amplio margen de acción para la verificación de la conformidad o no a la Constitución de la ley y de los otros actos jurídicos que deban aplicar, pero luego tienen la posibilidad de acudirse en última instancia a través de ciertos mecanismos hasta el Tribunal Constitucional. Y por supuesto el Tribunal Constitucional es el único que puede declarar al cierre ya la inconstitucionalidad de la ley como última instancia y que esa declaratoria de inconstitucionalidad tiene un efecto abrogatorio general en el sentido sobre todo cuando es una declaratoria de inconstitucionalidad positiva. Entonces, lo importante en cualquier caso es tener en cuenta aquí, insisto, cómo los modelos se van acercando. ¿Por qué? Veamos del otro lado del relato. La idea de que la justicia constitucional americana es difusa también es relativo. Es difusa sin duda porque cada juez tiene la posibilidad, pero hay un árbitro calificado en el cierre del modelo, que es la Corte Suprema, que para efectos prácticos actúa y funciona como un verdadero tribunal constitucional con efecto abrogatorio general. Cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos declara o adopta un criterio interpretativo sobre la Constitución, ese criterio tiene la posibilidad de extirpar, en términos prácticos, del ordenamiento jurídico, hacer anulable en función del principio de stare decisis, en términos prácticos, la norma. La diferencia está en que esa norma formalmente no ha desaparecido del ordenamiento jurídico, con lo cual, teóricamente, si se produjera un cambio de criterio, un overruling, modificación de precedente, la sentencia pudiera ser, la norma o la disposición normativa pudiera volver a adquirir vigencia. Digamos, eso es una posibilidad que evidentemente no tenemos en un modelo de tribunal constitucional, porque una vez que el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una ley y la expulsa del ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional no puede volver sobre sus pasos en un caso posterior y declarar la conformidad a la Constitución de la ley y revivirla, porque la ley ya ha sido expulsada del ordenamiento. Otra cosa distinta, y en esto sí, es que la declaratoria de inconstitucionalidad no suponga la imposibilidad absoluta de volver a rediscutir en el plano legislativo una ley que ha sido declarada inconstitucional, que es el único supuesto que permitirá que el Tribunal Constitucional, frente a un cambio de criterio, pueda producir o declarar conforme una ley que reitera o reproduce el contenido de una ley pasada declarada inconstitucional, puede volver a adquirir ese mismo contenido normativo en una ley futura. Podrá pasar si el Tribunal Constitucional lo declara conforme a la Constitución. Ello solamente es posible si nosotros estamos dispuestos a admitir
que el legislador podrá en el futuro, bajo determinadas circunstancias y con cierto criterio de transparencia política frente a la comunidad, volver a discutir una ley que en el pasado, o un contenido similar al de una ley que en el pasado fue declarada inconstitucional. Porque es la única manera, insisto, en el que se puede volver a plantear la discusión de que el tribunal cambie de opinión respecto del contenido específico de una ley que en el pasado fue declarada inconstitucional. Miren, por razones, y lo señalaba en el día de ayer, y insisto, es un poco delicado entrar en los análisis concretos de decisiones que se han dado en nuestra región en situaciones muy particulares. Temas como el matrimonio igualitario en el Ecuador o el tema de la reelección en Bolivia, por mencionar, digamos, temas que han adquirido cierto nivel de discusión, y temas mucho más para atrás, el tema del aborto hace un par de años en Chile y hace ya más de 10 años en Colombia. Temas de sentencias que sin duda generan gran disrupción política y jurídica. Es muy difícil analizarlas en estos contextos. ¿Por qué? Porque en realidad uno puede tener información del sistema, pero como bien explicaba uno de los textos que leíamos, que sugerí para la lectura de hoy, lo que pasa es que los tres son italianos y se me pasan los nombres, no sé, ahora no recuerdo cuál de los tres fue, señalaba que hay una diferencia conceptual importante entre información y conocimiento. En mi caso, uno puede tener información sobre determinadas decisiones que se han adoptado en otros países, en otros ordenamientos jurídicos, pero no tiene necesariamente conocimiento apropiado de todo el contexto normativo y extranormativo relevante en el que se ha instado esa sentencia. Y puede caer en un error conceptual a la hora de tratar de analizar el alcance o la conformidad a la justicia de esa norma. Evidentemente uno puede dar una opinión más o menos cercada que vaya desde el punto de vista digamos propio de quienes que uno tenga en relación a la cuestión de fondo, pero en realidad siempre va a haber un espacio de comprensión muy limitada que hace que uno pueda cometer errores, o peor aún, que no se asuma con justicia la opinión que uno está dando. Entonces, yo, insisto, conozco un poco de algunos ordenamientos de la región, evidentemente, que los temas que se han dado, temas como el matrimonio, por ejemplo, igualitario o matrimonio homosexual, son temas muy delicados en la región porque plantean discusiones que están situadas más allá del plano estrictamente jurídico. Son discusiones que entran en el terreno ya de la moralidad pública, de las distintas concepciones de sociedades que tenemos en juego, y eso es algo, digamos, también muy delicado. Yo, a título personal, tengo que, digamos, que poner en evidencia una etiqueta, algunas etiquetas. Yo soy una persona de centro izquierda, digamos, una persona de centro. Creo en temas como el matrimonio homosexual, creo que es válido establecer algunas excepciones sobre el aborto, pero reconozco que en nuestros ordenamientos jurídicos hay limitaciones importantes para muchos de estos debates, y nosotros necesitamos afrontarlos desde una racionalidad jurídica y política y moral que sea mucho más rigurosa que los encapsulamientos ideológicos tradicionales a los que nosotros estamos acostumbrados. Y evidentemente, cuando uno declara de manera frontal dar una opinión favorable a uno de estos temas, siempre va a entrarse en el terreno de la discusión entre progresistas y conservadores, y todo lo que eso trae aparejado. Entonces, precisamente para evitar ese tipo de cuestiones, uno a veces quizás es muy difícil entrar en ese tipo de análisis. Sin mencionar que otro tema como el de la reelección que es más reciente, es el de Bolivia. Bueno, por eso es un tema también que ya tiene mucho tránsito en la región latinoamericana, desde que empezó en Costa Rica. Costa Rica fue el primer país en el que se declaró inconstitucional una reforma de la Constitución para fines de habilitar la reelección presidencial. Luego a países como Colombia, donde se ha declarado inconstitucional una reforma de la Constitución que estableció la reelección, o que habilitó la reelección, que es lo que ocurre, digamos, que vetó la posibilidad de la vuelta del presidente Uribe en su momento. Pero luego hay sentencias de este tipo en Honduras, en Nicaragua, ha habido intentos de sentencias en el Perú. En el 93 hubo un bloqueo del Tribunal Constitucional peruano con este tema. Ha habido intentos de este tema también en la Argentina. En el 94 hubo una acción de amparo que luego se retiró con el presidente Menem con este tema.
Ha habido intentos en la República Dominicana también. Es decir, este es un tema que en nuestra región evidentemente es muy sensible. Sí, nosotros tenemos este tema permanentemente expuesto y los bolivianos no es la primera vez tampoco que lo abordan. También le tocó abordarlo de alguna manera en el año 2013. Entonces, la verdad es que esto es un tema, el tema de la reelección presidencial es un tema sumamente espinoso, delicado, que hace saltar los espíritus, digamos, críticos de los distintos actores juristas. Eh, y bueno, pero bueno, volviendo a nuestro relato, alguien me hace una pregunta que me parece ahora importante, interesante para abordarla en este contexto. La idea del legislador positivo o negativo. Esto guarda mucha relación con las clasificaciones que tradicionalmente se han hecho en el ámbito propio de los modelos de justicia constitucional. ¿Por qué? Porque el modelo, digamos que el seniano original, era el modelo de la idea de para Kelsen de un legislador negativo. Legislador negativo, como les decía al principio, porque el tribunal se encargaba solo de visualizar o de verificar la conformidad o no de la ley. Y cuando encontraba que la ley era inconstitucional, la extirpaba del ordenamiento. Por eso él veía que el tribunal era una especie de legislador negativo, mientras que había un legislador positivo, que es el Congreso o el Parlamento, que es el que tiene la posibilidad de regular positivamente nuevas normas en el ordenamiento jurídico. El tribunal constitucional viene a ser un legislador negativo porque su función es meramente depuradora, para los fines de extirpar o sacar del ordenamiento normas que se consideren, digamos, contrarias a la Constitución. Fíjense, aquí ya me pasó lo que decía ahorita de algunos comentarios disruptivos, como alguien que acaba de poner ahí que ser progresista es ser una especie de degenerado o algo que se le parezca moral por el tema del matrimonio homosexual. Por eso estos son temas siempre delicados. A mí, yo no les rehuigo a la discusión sobre esto, pero lo haría solo exclusivamente en el contexto desde mi propio ámbito constitucional, es decir, un análisis desde la realidad, desde la discusión constitucional de mi país, donde también este tema es sumamente delicado, porque entrar en las realidades normativas de otros países, en otros contextos, puede ser arriesgado. Pero independientemente de todo, yo creo que tenemos que aprender en el ámbito del derecho, tenemos que aprender a discutir con respeto sobre distintos puntos de vista, sin pretender que las visiones morales que los otros esgrimen en el debate son, digamos, dañinas, no merecen atención, o derechamente, como dirían los chilenos, son, digamos, criterios anómalos o moralmente oprobiosos. Los calificativos en el plano de la discusión jurídica siempre son peligrosos, porque uno puede a veces verse tentado precisamente a partir de un calificativo de sacar el contexto del debate, cuando en realidad lo que debe ser lo relevante es el contenido del debate, independientemente de la etiqueta. Yo, por ejemplo, puse una etiqueta diferente. Yo soy una persona de centro, lo cual es políticamente complejo cuando uno se pone en el medio porque recibe fundazos, como decimos en República Dominicana, o golpes de ambos lados, de los lados que están más en los extremos. Pero lo cierto es que independientemente de las etiquetas, lo importante es que nosotros podamos discutir, y en el marco de la justicia constitucional es sumamente relevante la posibilidad de la deliberación crítica y abierta sobre los distintos criterios que uno pueda plantear. Tiene que haber espacio para nosotros plantear críticamente distintas perspectivas jurídicas y morales, porque al final del día el derecho no se puede escindir en la práctica del derecho constitucional más de una cierta concepción moral de la sociedad, y por supuesto porque los conceptos que están contenidos en la Constitución son mayoritariamente conceptos de alcance moral. Bueno, no tengo acá un texto que a mí me ha resultado particularmente interesante, que me lo trajeron de Perú a principio de año, que es el texto de Ronald Dworkin, La lectura moral de la Constitución. A quienes les interesa, un texto sumamente fascinante. Lo pueden conseguir en la librería Palestra. No sé si en alguno de sus países debe estar. La librería Palestra es originalmente del Perú. Pero bueno,
Lo importante, digamos, yo creo que es tener claro que en el marco de la justicia constitucional tenemos que estar en disposición de enfrentarnos a distintos criterios de entendimiento del alcance de los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales no son el patrimonio exclusivo de ningún sector, sea conservador, liberal o conservador, progresista o de centro. La Constitución finalmente es el resultado de un acuerdo teórico incompleto entre distintas visiones de sociedad. Y esas distintas visiones de sociedad aspiran a realizarse simultáneamente. Y por eso se necesita dialogar. Y el Tribunal Constitucional, la justicia constitucional en general, es un espacio permanente de diálogo. Estoy aquí adelantándome un poco a lo que sería el tema que vamos a tratar, si no me equivoco, en el día de mañana, cuando entremos a la discusión de la legitimación de la justicia constitucional. Pero bueno, siguiendo con nuestro tema de origen, del tema de la discusión de los sistemas, de los modelos y de la insuficiencia teórica de los criterios tradicionales para abordar los modelos de justicia constitucional, creo que acá, como me planteaban ahorita, la discusión entre legislador positivo y negativo es interesante. Les anticipaba, ¿verdad?, que la visión del legislador negativo en la versión original kelseniana es porque tiene como función extirpar, sacar del ordenamiento jurídico normas. Sin embargo, ese relato evidentemente no ocurre en la realidad, se queda muy corto de cómo operan los tribunales constitucionales, porque como ya les había anticipado, los tribunales constitucionales cada vez más han ido adquiriendo un rol proactivo, positivo en el ordenamiento jurídico. Un rol proactivo en el ordenamiento jurídico porque pueden, precisamente a partir de sus distintas decisiones, pueden ir creando una amalgama de criterios que van a incidir en cómo debe ser entendida la Constitución en su aplicación en la práctica jurídica. E incluso pueden afectar el desarrollo legislativo ulterior. No solo cuando el tribunal declara la inconstitucionalidad de la ley, sino también en las sentencias que se adoptan en otro tipo de procesos. Existen un solapamiento o una especie de necesaria imbricación que afectará el sistema de producción normativa. Y evidentemente esto es lo que ha llevado a la idea del legislador positivo. Legislador positivo que adquiere connotaciones mucho más rígidas o rigurosas cuando entramos ya en el terreno de la capacidad de múltiples tipos de sentencias que pueden adoptar los tribunales constitucionales. Cuando los tribunales empiezan a adoptar sentencias que inciden en la interpretación de la disposición normativa, es decir, sentencias que dicen cómo debe ser entendido el significado de la ley, evidentemente están actuando prácticamente como una especie de legislador positivo, las sentencias interpretativas, porque ya la ley ha dejado, el significado de la ley ya no viene dado de manera exclusiva por la aprehensión que nosotros hagamos de la labor del legislador, sino sobre todo por la intermediación que ha hecho el propio Tribunal Constitucional. Pero también ocurre en aquellos casos donde el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una norma y introduce una especie de sustitución o de una disposición y sustituye un contenido determinado, o cuando adiciona una parte textual para fines de que la ley sea conforme a la Constitución, o cuando extirpa otra. En todos estos supuestos, el Tribunal Constitucional evidentemente empieza a actuar como una especie de legislador positivo, porque se sale del carril más tradicional de que su misión es meramente abrogadora o eliminadora de normas contrarias a la Constitución, sino que ya derechamente empieza a obrar de manera efectiva sobre los significados de las disposiciones normativas que van a ser aplicadas y sobre incluso el propio texto que puede ser manipulado. Insisto, toda esta práctica nosotros la importamos en América Latina de la práctica europea, sobre todo de tribunales como la Corte Constitucional de Italia y el Tribunal Constitucional alemán. Pero en la práctica los tribunales constitucionales, insisto, eso es lo que lleva a la llamada constitucionalidad, el legislador que el Tribunal Constitucional como una especie de legislador positivo. Me preguntan también de temas como la llamada inconstitucionalidad sobreviniente. Miren, estos son temas operativos, ya no propiamente de los modelos como tal. Pero creo que igual puedo aprovechar para hacer una breve exposición. La idea de la inconstitucionalidad sobreviniente tiene sentido sobre la base de cuando una norma jurídica o una ley que ha sido adoptada previo a una reforma o a una constitución nueva que se ha adoptado,
se somete al control o a la verificación de conformidad con relación a esa nueva ley, a esa nueva constitución, a esa reforma. Es decir, estamos hablando básicamente de inconstitucionalidades que se advierten en el futuro a partir de cambios normativos que han ocurrido a nivel de la Constitución, de reformas constitucionales. Bien, pero ojo, la inconstitucionalidad sobrevenida también puede ocurrir a partir de un cambio de criterio normativo o un cambio de criterio interpretativo del Tribunal Constitucional. Y es lo que ocurre cuando en aquellos supuestos donde el Tribunal Constitucional había fijado un criterio determinado sobre cómo interpretar la Constitución en un determinado contexto, pasado el tiempo el Tribunal encuentra otro criterio, pues una ley que se pudo haber considerado conforme a la Constitución a partir de una lectura determinada de la Constitución, pues frente a un cambio de lectura pierde su base de sostenimiento y se vuelve una inconstitucionalidad sobrevenida. Y el tribunal se ve en la obligación, por lo tanto, de producir una especie de overruling o cambio de criterio en relación a esa ley que pudo haber evaluado en el pasado y declarado conforme a la Constitución. Y esto quizás a alguna gente le pueda resultar especialmente chocante. ¿Cómo puede un tribunal constitucional decir hoy que una norma es inconstitucional y haber dicho hace 10, 15, 20, 30 años atrás que esa norma o esa disposición era conforme a la Constitución? La realidad es que eso no es para escandalizarse. Esto no refleja sino otra cosa muy simple, y es que los significados de la Constitución no son estáticos. Que la comprensión de lo que nosotros sabemos de la Constitución no es estática. Que a veces toca pasar el tiempo para encontrar significados de la Constitución. Y aquí no les va a gustar a algunos, por el ejemplo que voy a poner. Es el tema del matrimonio homosexual en la Suprema Corte de los Estados Unidos, en una sentencia del año 2015, si mi memoria no me falla. El criterio rector sobre uno de los criterios que me parecen a mí más interesantes utilizados jamás en una sentencia, es la idea de que nos tomó 150 años llegar a la comprensión de que la 14ª enmienda protegía los derechos de este sector. Entonces, en realidad no hubo un cambio normativo, no hubo una nueva disposición constitucional introducida en el ordenamiento. La disposición tenía más de 150 años en el ordenamiento. Lo que cambió fue la comprensión que se tiene acerca del significado actual de esa disposición constitucional, acerca de esa garantía o ese derecho fundamental que está protegido en la Constitución. Y eso puede llevar evidentemente a la anulación de una determinada ley. Entonces, las posibilidades de inconstitucionalidad sobrevenida podrán ser ocurridas, insisto, tanto por criterios específicos de modificación constitucional o reforma constitucional, como cuando efectivamente la Constitución ha adquirido o se ha producido un verdadero cambio o criterio moral en el entendimiento de la Constitución sobre la base de disposiciones que previamente existían. Es decir, la Constitución no ha desaparecido, las disposiciones constitucionales que tenemos al frente pueden ser las mismas, pero nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, como decía una vez el poeta, no somos los mismos. Estamos en permanente proceso de transformación. Por eso yo creo que la metáfora de la Constitución viviente y la llamada interpretación dinámica son sin duda herramientas necesarias para el ejercicio propio de la justicia constitucional. No podemos renunciar a ellos, porque al final del día la Constitución es un documento místico, un documento complejo que tiene la pretensión de una cierta prevalencia de temporalidad larga. Y tenemos que enfrentarnos permanentemente a los desafíos del tiempo. Y los desafíos del tiempo nos llevan a nosotros a leer la Constitución con los ojos de nuestras realidades, de nuestro tiempo, de los problemas que tenemos que afrontar. Y eso nos permite a veces poder incluso tener una comprensión mucho más avanzada, si se quiere, o mucho más actualizada de lo que la Constitución debe significar en este momento, cuando tenemos que aplicarlo, que quizás a lo que pudo haber significado en el momento en el que la Constitución se adoptó. Bueno, miren, la idea del margen de interpretación que pueda tener una Constitución, eso es un tema sobre el que hay mucha tela, insisto, que cortar. Yo he tratado este tema en otro curso acá en Latin y es un tema, digamos, muy amplio.
y que se sale por completo de la discusión sobre los modelos de justicia constitucional. Pero lo importante acá, desde mi punto de vista, es que los jueces siempre tendrán la posibilidad de un amplio margen de interpretación. Recuerden que la interpretación de los derechos está gobernada por principios como el pro homine o la favorabilidad y otros principios de interpretación que tienden a darle mucho margen de engrandecimiento al alcance de los derechos, lo cual, insisto, va a ir siempre de la mano de nuestra propia realidad constitucional, de nuestra propia comprensión de la Constitución y de sus derechos en el marco de nuestra propia realidad, de nuestra cambiante realidad. La Constitución no se va a quedar nunca atrapada en el contexto de su literalidad o del significado original que pudo habérsele atribuido en el momento en el que se expedieron las normas constitucionales, sino que evidentemente estará sometida a las transformaciones del tiempo. Y esa es la grandeza del lenguaje de la Constitución. El hecho de que la Constitución esté permanentemente escrita en un lenguaje abierto, vago, con conceptos de alto contenido moral, lo que nos permite siempre es la posibilidad de que leamos esas disposiciones, esos criterios morales, esos conceptos morales indeterminados con los ojos de nuestra propia realidad, de nuestro entorno, de nuestro tiempo. Pero siempre teniendo como eje, como rector, por supuesto, la idea de la dignidad humana y su permanente proceso de perfeccionamiento. Porque es que en el fondo el constitucionalismo es un proyecto inacabado, es un proyecto de perfeccionamiento inacabado, lo mismo que los derechos humanos. Nunca podemos decir que hemos llegado al estándar óptimo y final de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza humana está en permanente transformación. Nuestra dinámica con los entornos vitales están en permanente cambio y transformación. Y por lo tanto nunca podemos dar por sentada la batalla de que ya hemos logrado el estándar óptimo, perfecto, de protección de los derechos, de constitucionalismo. Hemos encontrado la fórmula que cierre el círculo final de la maquinaria constitucional. Esa fórmula no existe. Porque el día en que nosotros creemos que hemos llegado ya al último estándar de protección o de perfeccionamiento del sistema constitucional, aparece la realidad y nos desafía. Esa es la dificultad con la que los juristas tenemos que lidiar permanentemente en el campo de la aplicación de la Constitución. Pues bien, ojo, más que evidente que no puedo seguir todas sus intervenciones por razones de tiempo. Es muy difícil leerlas, sobre todo porque a veces vienen varios al mismo tiempo y dificulta a uno poder retener algún concepto. Pero bueno, quiero, digamos, para fines de cerrar y poder continuar con esta conversación de temas que al parecer les interesan a ustedes, muy relacionados con otros temas, vamos a cerrar un poquito volviendo sobre el eje de los modelos de justicia constitucional. Entonces retomamos al final otra vez algunas preguntas o intervenciones, de manera que las pueden dejar detenidas ahí para que podamos volver sobre ellas en unos 15-20 minutos. Bien, entonces la idea, digamos, de la visualización de los modelos ya y de las distintas contraposiciones. Yo acá ni siquiera he introducido todas las distintas contraposiciones que han empezado a surgir en el ámbito del derecho comparado, situadas más allá del esquema tradicional de modelo norteamericano o modelo americano, modelo europeo. Lo cierto es que en la práctica se ha producido un profundo acercamiento entre los modelos. Y la operatividad de los sistemas lleva a que nosotros tengamos que situarnos a la hora de entender los modelos de justicia constitucional, o más bien los sistemas de justicia constitucional, a partir de las realidades normativas y institucionales de cada país, de cada ordenamiento jurídico. Es muy difícil ya hoy hacer comparaciones abstractas entre modelos. Tenemos que situarnos en las dinámicas reales de cómo operan, cuáles son las atribuciones reales de ese tribunal constitucional, pero también cuál es la manera como el tribunal constitucional ha interiorizado y ha ejercido la práctica de su jurisdicción. Lo digo porque si nosotros leemos, si nosotros nos centramos a la hora de hacer comparaciones para fines de visualizar los modelos de los sistemas de justicia constitucional a partir de lecturas estrictamente normativas,
la Constitución, un código de procedimiento constitucional, una ley de procedimiento constitucional. Lo cierto es que tendríamos una visión completamente limitada de cómo opera en realidad un tribunal constitucional. Todos sabemos, y nuestros países, todos tenemos la visualización de nuestros respectivos países y sabemos que nuestros órganos de justicia constitucional operan con criterios a veces que son más ricos o mucho más complejos que los que se diseñan de manera estricta en la ley. Existe una tendencia natural de los tribunales constitucionales a ir reconfigurando su propio poder jurisdiccional a partir de criterios que no necesariamente tienen una base textual expresa o rígida en la Constitución. Entonces, los diseños básicos sin duda están en el nivel normativo, pero los matices sobre los que opera la justicia constitucional pueden ser cada vez más complejos que el diseño original. Y un ejemplo, digamos, de esto lo encontramos en aquellos países en los que originalmente la justicia constitucional se diseñó pensando en que el proceso líder del Tribunal Constitucional era la acción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad de la ley. Es decir, hay países, incluso hay autores que plantean que el control de constitucionalidad de la ley es el proceso básico sobre el que todo tribunal debe tener. Es decir, no puede haber justicia constitucional sin la posibilidad del ejercicio del control de constitucionalidad de la ley. Y este mecanismo de control ha sido uno de los principales, sino que el principal sobre el que se ha articulado la definición de los tribunales constitucionales. Sin embargo, la práctica de muchos países ha llevado a derrotar el protagonismo del control de constitucionalidad de la ley. En muchos tribunales hoy día otro tipo de procesos, y de manera particular los procesos de tutela concreta de derechos, amparo, habeas corpus, habeas data, o los respectivos mecanismos de revisión de esas instancias cuando ocurren originalmente en el ámbito ordinario, copan el funcionamiento de la jurisdicción constitucional hoy día. Con lo cual se produce una mutación práctica respecto del diseño original, porque lo que se tenía como secundario en el diseño, la protección de los derechos en el diseño original, y frente al protagonismo inusitado originalmente del control de constitucionalidad de la ley, se ha producido un cambio de criterio en la práctica, es decir, lo que era, y con lo cual el control de constitucionalidad de la ley ha venido a ocupar un rol prácticamente secundario. Entonces, si nosotros situáramos nuestro análisis exclusivamente desde el punto de vista normativo de las competencias y poderes del Tribunal Constitucional en el diseño normativo, podríamos pensar que el proceso protagonista de la actividad del Tribunal Constitucional de un país es la acción de inconstitucionalidad, cuando en términos prácticos es otro tipo de proceso. Es un proceso de protección de derechos, es un proceso de tutela, de garantía. Igual incluso hay que decir, hay tribunales constitucionales, y es una de las razones primarias de hecho del surgimiento de la justicia constitucional, era el aseguramiento del reparto de atribuciones o de poderes entre los órganos del Estado. Hay tribunales constitucionales que prácticamente no tienen un ejercicio tan amplio sobre el conocimiento de este tipo de asuntos. Es decir, a pesar de que en algunos funcionamientos es un proceso que tiene base expresa en la Constitución, un conflicto de competencias o de atribuciones. Pero también hay modelos como el español en el que un proceso que quizá pudo haberse considerado residual, el proceso de competencias entre comunidades autónomas, el conflicto de atribuciones y que es un conflicto intersubjetivo entre órganos territoriales, se ha adquirido un rol sumamente importante frente a la complejidad o a la, digámoslo así, a la incompletitud del diseño del Estado de autonomías en la Constitución española. Entonces se ha correspondido al Tribunal Constitucional en ese contexto un inusitado protagonismo a fuerza de sentencias en la delimitación de los engranajes de ese Estado de autonomías.
Entonces, insisto, por eso uno no puede hacer un análisis estrictamente normativo de los tribunales constitucionales. Es importante conocer la dinámica real en la que opera la justicia constitucional para poder hacer un juicio clasificatorio apropiado sobre el alcance o el funcionamiento o la característica real sobre cómo se articula esa justicia constitucional. José Aguirre, todos los temas vinculados al coronavirus, posterioridad, estado de sección, estado de emergencia, vamos a abordarlos con calma el viernes, donde vamos a ver el tema de la defensa de la Constitución en los estados de sección. Y por supuesto, de ahí vamos a reflexionar, vamos a dejar caer nuestra libre reflexión sobre un estado constitucional post-coronavirus. ¿Qué puede decirnos el constitucionalismo frente a un futuro nuevo modelo de convivencia producto de las secuelas que deje el COVID-19? Podemos ser creativos en las preguntas y en las reflexiones cuando llegue ese momento el viernes, pero no nos salgamos hoy de este contexto porque en realidad nos distraen mucho. Nos hemos distraído en el buen sentido del término en el trayecto de esta conversación y lo hemos hecho también un poco para sacarle el peso a la explicación teórica fuerte y diletante que puede iniciar cuando uno dura 2 horas hablando e introducir algunos temas de interés que intersubjetivamente guardan una relación con el tema que estamos tratando. Pero para los fines de los temas de estado de emergencia, estado de sección en general y todas las reflexiones de la coyuntura que nos enfrentamos o elucubrar sobre las situaciones que nos vamos a enfrentar en el futuro frente a las consecuencias actuales que deja el COVID, eso yo creo que podemos emprenderlo sin mayor dificultad el viernes, donde tenemos previsto precisamente dialogar sobre la justicia constitucional en los estados de excepción. Bueno, voy a dejar esta pregunta, Nico, Gavis, sobre la retroalimentación de los derechos humanos en la justicia constitucional para dentro de unos 10 minutitos, cuando terminemos ya esta idea, para no volver más hasta mañana, por supuesto, con el tema conceptual. Vamos a ver para ir abordando luego algunas interrogantes que ustedes tienen. Pero para cerrar esto, lo que quiero, señalar es que producto de ese acercamiento natural que se ha dado en la justicia constitucional en la región, podemos visualizar que efectivamente la contraposición entre los modelos clásicos no tiene mucho sentido para nosotros. Ni siquiera la idea tampoco de la hibridación, porque la hibridación también es un concepto sumamente amplio. Hay tantas posibilidades de hibridación entre el modelo americano original y el modelo europeo en América Latina que en realidad a veces es hasta dificultoso encontrar un criterio único o un estándar único de clasificación. Por eso yo creo que nosotros tenemos que hacer un ejercicio crítico de partir de que hay un modelo de justicia constitucional, que es el modelo original sobre el que se articuló todo este relato de la justicia constitucional, y sobre el mismo en cada ordenamiento se han ido desarrollando especificaciones o peculiaridades que han adquirido desde la especialización de un órgano con algunas atribuciones que pueden ser concentradas para estos fines, pero también desde la posibilidad de la participación o no de distintos órganos, de otros órganos jurisdiccionales en la protección de la tutela de los derechos en cada ordenamiento. Entonces, sí, si queremos hacer clasificaciones teóricas de los modelos, me parece importante que tengamos que mirar una práctica cada vez más rica, cada vez más rigurosa sobre cómo operan estos distintos órganos de justicia constitucional, y eso no podemos hacerlo exclusivamente desde la lectura de los libros. De los libros me refiero a la metáfora americana de looking books, es decir, leyendo solo constituciones. De hecho, me parece a mí que la peor manera de estudiar derecho constitucional es estudiando una constitución. Hay que estudiar
posiblemente más las interpretaciones y los criterios que se van desarrollando en las sentencias, en la jurisprudencia y en la doctrina, que es la que va permitiendo anticipar criterios apropiados sobre el significado mismo de la Constitución. Entonces, los modelos de justicia constitucional digamos, en general, hoy nosotros tenemos que concluir finalmente que la clasificación original de estos modelos ya no nos es tan útil para entender las realidades o los avances que ha adquirido la justicia constitucional a nivel general, y no lo es de manera particular en América Latina, por las razones que les he anticipado. El hecho de que nuestros modelos se hayan configurado primero siguiendo el modelo americano original y luego con la penetración del esquema conceptual europeo y produciéndose unas hibridaciones y unas mixturas, aquí diríamos un mejurje, a veces bastante difícil de comprender, nos lleva en que nos resulte particularmente difícil, si no insuficiente, poder utilizar la terminología conceptual original de separación de modelos para afrontar la protección de los derechos. Es que incluso en modelos que fueron diseñados con finalidades claramente de protección de la ley, voy a mencionar otro ejemplo mucho más rígido todavía, el modelo francés original, con un control de constitucionalidad en el cual el Consejo Constitucional en realidad fue configurado originalmente como un árbitro para asegurar la correcta distribución de competencia normativa entre el presidente de la República y el Congreso y la Asamblea Legislativa. En este modelo, después de la mítica sentencia de 1971, admitiendo el llamado bloque de constitucionalidad, ya que me han preguntado varias veces de eso, es el concepto de bloque de constitucionalidad francés, que fue una adaptación que hace el Consejo Constitucional de la figura del bloque de legalidad que había sido diseñada o que había sido adoptada por el Consejo Administrativo francés. Bueno, pues esa decisión del bloque de constitucionalidad que introdujo a través de una sentencia la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en el cuerpo de una constitución que carecía de un catálogo de derechos como la Constitución francesa del 58. Introdujo también el preámbulo de la Constitución de 1946 y los llamados principios generales de las leyes de la República como estándares propios de un bloque jurídico normativo, el bloque de constitucionalidad que debía utilizar el tribunal, el Consejo Constitucional para hacer su función de control de constitucionalidad, llevó a que el control de constitucionalidad se enriqueciera con el criterio de la protección de los derechos. Con la idea de la protección de los derechos. Y esto produce, en términos prácticos, una transformación significativa del órgano de control de constitucionalidad, solo a partir de una sentencia. Por eso el profesor Louis Favreau en Francia, digamos, ha significado que los cambios que se apuntalaron a partir de la sentencia de 1971, de ese cambio del criterio del Consejo Constitucional, llevaron a un avance de lo que él denominó después la llamada constitucionalización del derecho. Sentaron las bases para un cambio operativo radical sobre el funcionamiento del ordenamiento jurídico y los propios poderes que corresponden a la justicia constitucional. Insisto, en un modelo que originalmente fue configurado con características restrictivas sobre el alcance del ejercicio de la jurisdicción constitucional, a un punto tal que ni siquiera se establece un órgano propiamente judicial o jurisdiccional de control de constitucionalidad, sino un órgano de tipo político. Pero con el Consejo Constitucional ha ocurrido una de las transformaciones más interesantes, lo cual no es nuevo, por cierto, en Francia, porque ya había pasado desde el siglo XIX con el Consejo de Estado, que había sido constituido como un órgano de tipo político y luego se convirtió efectivamente en un órgano jurisdiccional, en la cabeza efectiva de la jurisdicción contencioso administrativa. Bueno, pues algo similar ha ocurrido a partir de mediados del siglo XX, de finales del siglo XX,
con el Consejo Constitucional en Francia. El Consejo Constitucional se convirtió a sí mismo como una verdadera jurisdicción constitucional en términos prácticos, a pesar de que su diseño original era el de un órgano político con competencias un poco limitadas para ejercer la función de justicia constitucional. Entonces, lo que quiero significar es que al final del día, la justicia constitucional, los modelos de justicia constitucional se han ido transformando a partir de la dinámica o de la operatividad de cada uno de estos modelos. Y esa transformación ha derivado en una riqueza conceptual que no nos permite poder estudiarlos a partir de categorías estáticas o rígidas como las que originalmente se elaboraron para la contraposición entre el modelo de control concentrado y el modelo de control difuso. Entonces, quedémonos con ese relato de cierre. Los modelos, la justicia constitucional se ha enriquecido operativamente y los distintos sistemas hoy tenemos que estudiarlos con sus particularidades y cualquier criterio de aglutinamiento debe partir de contraposiciones que son mucho más rigurosas o complejas que las que tradicionalmente vemos en el ámbito de control difuso, control concentrado. Tenemos que visualizar temas como efectivamente la distribución de competencia del órgano, los poderes normativos que se le confían al tribunal, el nivel de selección de los jueces, qué más o menos nivel de intervención política hay, la autonomía o no, qué mayor nivel de autonomía o independencia tiene efectivamente la justicia, el órgano que ejerce la justicia constitucional, si hay o no interacción entre el tribunal constitucional y otros tribunales de la justicia ordinaria, si hay o no alguien que tenga una última palabra con efecto vinculante general sobre el resto de los operadores jurídicos, qué efecto efectivamente tienen las sentencias de la justicia constitucional sobre la práctica de los distintos operadores del sistema. Entonces, todos estos elementos evidentemente nos llevan a que cualquier análisis efectivo sobre los sistemas de justicia constitucional no puede emprenderse solo desde una visión estática de lo que establezca la Constitución o complemente la ley que rige el Tribunal Constitucional. Y bueno, creo que ahora sí podemos iniciar un poco este diálogo sobre temas que se han ido saliendo. De entrada decir, ya a propósito que introduje ahorita el tema del bloque de constitucionalidad a partir del bloque de constitucionalidad francés. Alguien preguntaba la influencia que puedan tener los criterios de derechos humanos sobre la justicia constitucional. Bueno, si leyeron el documento que compartimos en el día de ayer de Mauro Capelletti, termina precisamente con una reflexión sobre la impronta de la justicia constitucional transnacional, de la justicia de los derechos humanos. Es evidente que los derechos humanos y los tribunales de derechos humanos se han convertido también en bastiones poderosos de influencia en el marco de los tribunales constitucionales. Entonces, hoy los tribunales constitucionales, hoy día, dialogan con los tribunales de derecho internacional de los derechos humanos. Ojo, cuando me refiero a diálogo es una expresión genérica y abstracta, porque ese diálogo a veces puede ser muy conflictivo. Lo natural sería que hubiese una correcta interdependencia de comunicación de criterios entre la justicia de los derechos humanos local, digamos, de un sistema, y la protección del derecho constitucional, de los derechos fundamentales a nivel interno. Pero a veces se producen unas confrontaciones o choques de criterios a nivel entre ambos sistemas. Pero lo cierto es que el desarrollo mismo también de la justicia de los derechos humanos se ha hecho también sobre la base de la importación a veces de criterios de protección de derechos que se han elaborado a nivel interno. Es decir, hay un producto de un diálogo de jurisprudencia a nivel entre los tribunales constitucionales y los tribunales de derechos humanos que redunda
desde mi punto de vista, o que debe redundar desde mi punto de vista, en la afirmación de un corpus jurisprudencial que sea armónico. Un corpus jurisprudencial armónico en la medida en que la justicia internacional de los derechos humanos incorpora en sus criterios de interpretación de los derechos humanos las construcciones teóricas interpretativas que han hecho los tribunales constitucionales en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales. Pero al mismo tiempo también innova y crea criterios que los tribunales constitucionales van a receptar o a recibir en su práctica. Pero evidentemente que también esto genera tensiones entre los sistemas, tensiones que son naturales producto de la efectiva, digamos, dificultad humana que supone, digamos, no haber, digamos, definido criterios propios o tener criterios encontrados sobre el alcance de los derechos, o sobre todo cuando se reivindican determinados criterios jurídicos con un espectro estrictamente nacionalista. Es decir, en realidad los criterios, los choques normativos se producen entre los tribunales muchas veces cuando las interpretaciones que se dan en el ámbito de la justicia internacional entran en controversia con temas sensibles de los países a los cuales los tribunales constitucionales no quieren renunciar a la imposición del criterio nacional y se ven a sí mismos como los órganos de cierre de su ordenamiento jurídico nacional y como el garante de una determinada forma de comprensión del derecho de la Constitución de ese país, y a partir de su propio contexto y de sus propias realidades. Y eso puede llevar a choques fuertes con los criterios que a nivel internacional se puedan desarrollar con un criterio más abierto, con un criterio más desvinculado del espacio nacional limitado que produzca un tribunal a nivel internacional. El tema de los jueces, que es un documentito breve, yo lo puse en el documento de ayer, en el video de ayer, puse un comentario con mi nombre, Félix Tena de Sosa, es uno de los últimos comentarios, y está ahí ese documentito. Dice perfil constitucional de los jueces de las altas cortes. Lo copié en ese momento, en los comentarios finales del video del día de ayer. Así que lo pueden ubicar ahí si les interesa. Y veo que volvemos otra vez sobre esto. Alguien acaba de poner un comentario de que no debería admitirse o postular a nadie que no llegue a una alta corte si no es juez o a un tribunal constitucional, un juez en el Poder Judicial. Yo en realidad siempre he tenido un criterio distinto sobre esto. No sé, me da que en el caso específico de los tribunales constitucionales tenemos que tener la posibilidad de una visión mucho más amplia de experiencias que la experiencia estrictamente judicial. Sin duda se necesita gente que venga del espectro de la judicatura, pero también no es para nada desdeñable que se aproveche la experiencia de otro tipo de juristas, otro tipo de experiencias jurisdiccionales. Si ustedes leen el trabajo que les he sugerido sobre el perfil, verán que reivindico básicamente 5 criterios, 5 elementos contextuales que deben ser tomados en consideración. 3 individuales y 2 colectivos. Lo puedo explicar de manera muy rápida, pueden buscar el texto. Yo creo que evidentemente necesitamos jueces que sean probos, personas que tengan un nivel de probidad moral, es decir, un criterio de moralidad que sea reconocida por la comunidad, es decir, gente que desarrolle, que tenga una imagen y que tenga una fama de probidad en su ámbito personal y profesional y que los haga idóneos para un cargo de relevancia en una judicatura, un tribunal constitucional. Pero también se necesitan personas, y este es un segundo criterio, que tengan un cierto espíritu de apertura crítica y que puedan manejar diálogos críticos con perspectivas contrarias. Es decir, los juristas que son, digamos, los juristas muy apasionados, que rechazan la posibilidad de dialogar con perspectivas distintas de las suyas, no son buenos, no son idóneos para un tribunal constitucional, porque un tribunal constitucional tiene que vérselas permanentemente con criterios distintos, con llegar a soluciones consensuadas de puntos de vista diversos. Y eso implica la capacidad de poder
digámoslo así, de poder situarse en el espacio del otro y dejar también de lado a veces todos aspectos puntuales de un determinado criterio para lograr un criterio de consenso. Entonces, para eso se necesita cierto nivel de moderación también entre las opiniones propias. Entonces, la gente que es fundamentalista, para decirlo en español, ideológica, con criterios que no acepta bajo ningún criterio, un criterio distinto del suyo, no es idónea para un tribunal constitucional. Y el tercer criterio que yo reivindico evidentemente es la idea, una idea digamos muy básica, que es la idea de que sea un jurista de reconocido prestigio. Es un criterio digamos que existe en algunos países estructurado, un criterio abierto, pero la idea es que efectivamente un jurista, que sea un jurista de prestigio, de reconocido prestigio. Un tribunal constitucional no es, o una alta corte no debe ser un espacio para cualquier abogado, para cualquier jurista, sino para juristas que tengan un cierto reconocimiento profesional, juristas, ¿verdad?, con un nivel de preparación que puedan entender y dialogar complejidades, las distintas complejidades jurídicas, políticas y morales que se discuten en un tribunal constitucional. Estos son tres elementos individuales, es decir, un tema de probidad para utilizar un concepto único, un tema, digamos, de apertura ideológica o apertura comunicacional, dialogante, capacidad dialogante, vamos a decirlo así. Y por supuesto, tercero, jurista de reconocido prestigio. Y luego hay dos criterios que son de carácter colectivo que hay que tomar en consideración. El criterio de la diversidad ideológica. Yo creo que los tribunales constitucionales, de manera particular, en general toda la judicatura, hay que tomar en cuenta la diversidad ideológica de la sociedad. Si los tribunales constitucionales y en general las altas cortes son espacios de reflexión del derecho, en el que se aquilatarán distintas perspectivas de la comprensión del mismo, es evidente que la composición de ese órgano tiene que ser de alguna manera un reflejo de la diversidad propia de esa sociedad. Como ninguna sociedad está integrada exclusivamente por progresistas, ni integralmente por conservadores, ni integralmente por personas como yo que aspiramos a una idea más de centro, ojo, puede ser que yo no sea tan de centro, pero me veo así de centro. En realidad tenemos que tener la posibilidad de que los tribunales reconozcan con cierto, por supuesto, habrá variaciones de equilibrio dependiendo de las fuerzas políticas que estarán detrás del proceso de designación de los jueces. Aunque a mucha gente le haga ruido esta idea. Bueno, pues efectivamente tenemos que apuntalar esa diversidad ideológica. Juristas reconocidos, sí, pero no podemos llenar el Tribunal Constitucional solo de una sola perspectiva ideológica, aunque sea con la que yo me identifique. ¿Por qué? Porque la sociedad no es el reflejo exclusivo de mi forma de pensar. Y lo segundo, y por último, un criterio que también a mucha gente le incomodará es el tema de género. Yo sí creo que es importante tomar en cuenta en la composición que haya un cierto equilibrio de género. Es un principio que está consagrado de manera expresa en la Constitución Dominicana. Dice que habrá que tomar en cuenta un cierto equilibrio de género en la composición de los órganos fundamentales del Estado y los órganos de administración de justicia. Yo también creo fundamentalmente que eso es un tema importante porque hay mujeres y hombres grandes juristas. Si hay juristas reconocidas también mujeres, ¿por qué tenemos que tener los tribunales constitucionales y las altas cortes, las supremas cortes exclusivamente integradas por hombres? Tenemos que visualizar también el espacio diverso desde el punto de vista de género en la composición del tribunal. Por supuesto, el género es un elemento más que deberá ser pesado, pero no significa que se anula los otros requisitos, es decir, una mujer no pasa sin ser una jurista de reconocido prestigio, es un elemento que también deberá ser ponderado. Lo que pasa es que, según mi experiencia, cada vez que uno plantea el elemento de género a ser considerado en la composición de un órgano constitucional, sacan la carta de que no vamos a poner mujeres solo por ser mujeres. Pero la cuestión es que ese nunca ha sido el punto de vista. Tienen que ser mujeres que sean verdaderamente juristas reconocidas. Y en todas nuestras sociedades hay juristas reconocidas. Juristas reconocidas. Lo que habría que discutir es si todos los hombres que están en nuestras altas cortes son juristas reconocidos. Pero eso es un debate en el que yo no me atrevo a entrar. Miren, en realidad muchas veces nosotros tendemos a tener una perspectiva crítica sobre los tribunales dependiendo del
del nivel de cómo estemos situados en el espectro ideológico. Hay quienes ven que los tribunales de un país, o mi tribunal es un tribunal de izquierda, un tribunal de derecha, todo dependerá del espectro ideológico en el que yo me sitúe. Si a mí no me gustan las sentencias del tribunal y yo soy una persona de izquierda, voy a decir que el tribunal es de derecha. Si yo soy una persona de derecha y no me gustan determinadas sentencias del tribunal, voy a decir que el tribunal está integrado mayoritariamente por personas de izquierda. A mí me parece que ese tipo de consideraciones, digamos, también habría que tomarlas con mucha pinza. Habría que tomarlas con mucha pinza porque en todos nuestros países hay una diversidad complejísima en la composición del tribunal. El tema de la capacidad sin distinción es muy discutible, porque al final del día no tenemos, al final del día, cada vez que hablamos de capacidad sin distinción, los hombres lo hacemos y sin entrar en el elemento crítico de analizar el perfil real de cada uno de los que integran hoy los órganos fundamentales. Es decir, normalmente lo hacemos para criticar el discurso de apertura, de visualizar el elemento femenino también en la composición como un elemento relevante a la hora de hacer la elección. Pero luego no llevamos la consecuencia real de analizar si efectivamente el mérito, la capacidad y las condiciones intelectuales han sido el factor determinante para integrar los hombres que están hoy en los órganos. Y el tema es que, vuelvo y repito, si los tribunales son un espacio abierto a las distintas visiones de sociedad, tenemos que integrarlos también como un espejo, como un reflejo de la diversidad de la sociedad. Y la sociedad también está integrada mayoritariamente por hombres y mujeres. No conozco ninguna sociedad que esté integrada exclusivamente por hombres. Entonces, si ninguna sociedad está integrada exclusivamente por hombres, ¿cómo va a ser que instancias que no son de elección popular, que son representativas fundamentalmente de la diversidad de la sociedad, van a estar integradas exclusivamente por hombres? Sobre todo si hay mujeres que tienen las condiciones para estar ahí. Ramón Pineda, no estoy reivindicando el tema de cuotas. Ese es un error conceptual. Aquí yo no estoy hablando de cuotas. Estoy hablando de que a la hora de evaluar los perfiles globales del tribunal se tenga que tomar en cuenta la diversidad de género en la composición. Eso es muy distinto a reivindicar una cuota. Porque la cuota nos da una visión cerrada de que tiene que haber tantas mujeres o tantos hombres. No, la idea es que tenemos que tener la sensibilidad del tema como un elemento global de lo que tenemos que considerar. Como el que he anticipado de la diversidad ideológica. Tampoco podemos anticipar cuántos liberales debe haber, cuántos conservadores, cuántos progresistas, cuántos de centro. No hay forma de poder anticipar, ok, tenemos 7 jueces en el Tribunal Constitucional del Perú. Vamos a hacer una distribución equitativa. Vamos a tener 3 conservadores, 2 liberales, 1 de centro y un progresista socialista, por poner. En realidad, de eso no se trata. No se trata de hacer un encapsulamiento formal. La idea es que el debate de la discusión en la elección de los jueces tiene que incluir necesariamente una visualización de ese espectro más amplio de la discusión. No se trata de plantear una cuota, porque una cuota también es una salida muy fácil para plantear la discusión. Pero, insisto, este es un tema que levanta muchas pasiones, porque en realidad nos cuesta mucho, sobre todo a los hombres, admitir este debate. Y en mi caso, por ejemplo, mucha gente diría, no tiene sentido tú plantearte eso porque te estás planteando una limitación a futuro de la posibilidad de tú acceder a un escaño de una judicatura, porque van a ser menos los espacios si tú le estás planteando que a las mujeres hay que garantizar un espacio. El problema es que esa no puede ser la lógica. La lógica no es que haya que tener una cuota para la mujer. La lógica es que haya que tomar en cuenta que se necesitan mujeres. Y que si hay mujeres capacitadas, tan capacitadas como los hombres, también tengan que dárseles oportunidades para estar en esos tribunales. Insisto, porque nosotros no tendemos a analizar luego, cuando hacemos la visión crítica, si efectivamente los hombres que están en los órganos son los representativos de los mejores profesionales del área. Este tema evidentemente ha supuesto durar un poco más que la reflexión que lo que había anticipado, pero me parece importante que lo pongamos sobre la mesa,
porque es un tema que genera mucha sensibilidad. Incluso el tema ideológico, mucha gente quizás no lo aquilató de manera bien. El tema ideológico es un tema importante porque en la realidad los jueces son humanos y los seres humanos tienen concepciones ideológicas. Tienen visiones ideológicas que trasuntan con determinadas perspectivas políticas. A mucha gente le da miedo la idea de analizar la cuestión política en los tribunales, pero ese no puede ser, el punto del miedo no puede ser pensar que los partidos van a teledirigir el funcionamiento de la judicatura dándole instrucciones a los jueces. No, ni siquiera en el modelo americano, que es un modelo de judicatura, digamos, muy madura, con un gran prestigio, con la ventaja de que los jueces son vitalicios, los jueces son designados por criterios puramente políticos. Sí, sí, claro, los jueces se designan a partir de la adscripción ideológica del presidente que los nomina. Un presidente republicano va a nominar a la corte, a su ratificación, a un juez que sea conservador. Un presidente demócrata suele nominar como juez de la Corte Suprema a un jurista que sea liberal. Pero la discusión no radica en eso, no radica en si hay un elemento político o ideológico a la hora de hacer la nominación o la selección del juez. Sin duda hay un equilibrio en el hecho de que siempre va a haber un cierto reflujo de jueces que van designados por uno y otro presidente. En nuestros modelos evidentemente tenemos que ser más creativos porque no tenemos esas facilidades en el diseño. Pero lo importante aquí es saber que independientemente de ese factor político, son primero juristas de reconocido prestigio, hombres y mujeres de reconocido prestigio. Eso es un elemento relevante a la hora de visualizar cualquier análisis sobre la composición de una judicatura constitucional. Tiene que haber un prestigio relevante en los nominados, en los candidatos, en los jueces que finalmente queden ahí. Y esa diversidad ideológica evidentemente tiene que reflejar también esa propia diversidad de actores políticos que intervienen en ese proceso. Porque aunque no nos guste, en la mayoría de nuestros ordenamientos los jueces los eligen actores políticos. Nosotros no podemos pretender que los actores políticos designen personas que no tengan cierta adscripción, cierta empatía política, porque habrá personas con empatía política, partidaria originalmente, que llegará a los tribunales. Pero sí tenemos que exigir que esas personas sean juristas de reconocido prestigio y que cuando estén, y que sean personas probas. Una persona proba podrá tener un origen político, partidario, pero sabe que tiene que comportarse en un tribunal como un agente independiente que tiene que fallar y tomar decisiones de acuerdo al derecho. Entonces, el problema no está en el tipo, en el factor político en sí. El problema está en el perfil que nosotros consideremos del tipo de gente que llegará a los tribunales. Porque, y aquí con esto voy cerrando, todos conocemos experiencias de personas sin adscripción política determinada o conocida que se comporta en determinados cargos públicos con mayor nivel de sujeción y de alienamiento político que alguien que viene, que otras personas que han venido de cargos políticos. Es algo muy discutible, muy contradictorio, porque en realidad el problema no está de donde uno venga. El problema está en las condiciones que se tiene para el cargo. E insisto, aún en los partidos políticos hay personas que son juristas reconocidos, que son probos y que tienen un perfil intachable a nivel profesional y que no los descalifica el hecho de tener una experiencia política previa. Entonces, eso es un tema que tenemos que manejarlo con mucha entereza moral para no caer en descalificaciones automáticas que laceran de manera natural la dignidad de las personas, porque hacer activismo político, dedicarse a la política en sí misma, no es un demérito moral. Lo siento, y lo digo yo que no soy, lo creo perfectamente, que no soy político, que nunca he hecho activismo político. Nunca lo he hecho, siempre me he dedicado a una función técnica y a la academia. En estos 15 años que tengo
de ejercicio profesional, aunque este rostro se vea quizá un poco más joven. Yo tengo ya 15 años, cumpliré en octubre de este año de haber salido de la universidad. Entonces, no, el problema no está en que una persona tenga experiencia política o haya venido de un partido o haya tenido o haya militado en un partido. El problema es si esa persona es proba, si es un jurista verdaderamente reconocido y si es una persona que tiene capacidad dialogante en el marco de un tribunal constitucional para poder articular respuestas conforme al derecho que reflejen el consenso mayoritario de distintos puntos de vista que han de converger en una discusión constitucional. Eso es lo que nosotros tenemos que verificar para los juristas que integren nuestros tribunales, independientemente, insisto, de dónde vengan, de la política, de la academia, de la judicatura o incluso de funciones burocráticas en órganos distintos del Estado. Les agradezco a todos ustedes que me hayan acompañado esta noche, ¿verdad?, en este diálogo que ha sido bastante fecundo y menos accidentado que el de ayer, porque tomamos previsiones apropiadas para evitar las dificultades del ruido. En el día de mañana nos reencontramos para volver sobre algunas cuestiones que hemos sacado de manera contextual acá, ya para abordar de frente los problemas de la legitimidad de la justicia constitucional, y ahí van a salir algunas preguntas que me han ido planteando. Lamento no haber podido responderlas a todas. Evidentemente es un poco difícil poder dar respuesta a una cantidad, digamos, amplísima de temas. Me preguntan al final que si creo en los jueces vitalicios. A mí no me hace ruido. Yo no sé, en Estados Unidos hay un modelo de jueces vitalicios, yo creo en un modelo de jueces con un plazo de tiempo más o menos largo. En República Dominicana son designados por 9 años. Personalmente yo creo que deberían ser 12 años. Y para coincidir las reconfiguraciones del tribunal con los periodos presidenciales de gobierno, que son cada 4, y así cada presidente o cada administración solo tenga la posibilidad de incidir en una tercera parte de la composición del Tribunal Constitucional, y creo que un criterio similar debería estructurarse eventualmente en la Corte Suprema, pero eso son opiniones propias que no son necesariamente el diseño normativo que tenemos vigente en mi país y no en otros países. Hay países como México que me parece que los jueces son designados también por 12 años. Igual otros países de la región tienen tiempos similares. Yo creo que 12 años es un tiempo, digamos, que permite a un jurista ejercer una labor relevante en un tribunal constitucional, en una alta corte, en una Suprema Corte de Justicia, sin la presión directa y fuerte de la política temporal. Por eso el tiempo largo ayuda a ir aminalando o amainando la presión política directa sobre el tribunal. Les reitero el agradecimiento de haberme acompañado en el día de hoy en este diálogo, y nos reencontramos en el día de mañana para hablar de la legitimidad de la justicia, legitimación de la justicia constitucional. Vamos a entrar ahí en temas que son teóricos también, pero que guardan mucha importancia en el marco de los debates que se enfrenta de manera permanente la justicia constitucional. ¿Por qué hemos de confiar en que personas que no cuentan con una representación popular tomen decisiones relevantes sobre el significado de la Constitución, sobre la protección de nuestros derechos, y que incluso en determinadas circunstancias puedan derribar las decisiones que han adoptado nuestros representantes a través de la ley? Eso es lo que vamos a hablar mañana. Buenas noches a todos, buenas tardes si algún país todavía es de tarde, y nos encontramos mañana a la misma hora y en este mismo canal por Latin Juris para continuar en este curso latinoamericano de alta formación en constitucionalismo y derechos humanos. Hasta mañana.